Hola amigas, muy buenos días en nuestro tercer viernes de este curso de la oración basado en el libro de Timothy Keller y algunos estudios de Miguel Núñez. Y pues ya son 11 en punto de la mañana en este mes patrio aquí en México, festejando la independencia de México. Y bueno, estamos en este tercer viernes y nuestro tema es ¿qué es la oración? ¿Un instinto o un don espiritual? ¿Tú qué dices? Pues bueno, hoy vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice el mundo secular que no conoce a Dios acerca de la oración. Y estamos entrando en la segunda parte de este libro, que es tal cual entendiendo la oración. En la primera parte vimos deseando la oración, vimos varios aspectos de la oración que yo espero que ya se haya despertado, esté despertando Dios a través de su espíritu en nuestro corazón, el deseo de orar. Y en esta segunda parte va a ser entendiendo la oración. Y bueno, hemos ya dicho varios enunciados acerca de qué es la oración y vamos a seguir ahondando en esto. Y hemos visto que la oración implica disfrutar de la compañía de Dios que ya está presente. Él es omnipresente, Él ya está presente, pero la oración es ese medio por el cual disfrutamos de su compañía, es el medio por el cual establecemos una conexión con Él. Y yo te preguntaría esta mañana si ya memorizaste o ya tienes claro qué es orar. Habíamos dicho que orar es conversar con Dios, intimar con Dios, escuchar de Dios y relacionarme con Dios para entrar en sus propósitos. Y yo te preguntaría, ¿ya se está cumpliendo este propósito? ¿Ya estás teniendo a Dios en todos tus pensamientos? ¿Está siendo más nutritiva, más frecuente tu oración? Y pues buenos días a todas nuestras amigas, a Gloria, a Aidet, Edith Farías que se están conectando. Gracias por acompañarnos cada viernes. Nos alienta mucho que estén aquí con nosotras en vivo. Nos anima muchísimo. Y yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Tomaste ya las resoluciones que tomó el autor para profundizar en su vida de oración? ¿Te acuerdas la semana pasada? Él nos animamos a lo mismo, nos estamos invitando a lo mismo, ¿no? Él resolvió y decidió estar leyendo los salmos, orando a través de ellos y aprendiendo de ellos, porque es el libro por excelencia de oración. También decidió el orar en las mañanas y en las noches. Determinó después de leer hacer un tiempo meditar sobre lo que había leído para después orar. Y también decidió orar con mayor expectativa, esperando recibir, ¿no? Entonces espero que tú también te estés uniendo a estas buenas decisiones para estos 15 lecciones que estaremos caminando juntas. De aquí a final de año estaremos, amigas, caminando juntas y pidiéndole al Señor que haga una obra en nuestro corazón. Y bueno, la pregunta sería, ¿esta semana ya empezaste a orar con mayor expectativa? ¿Ya empezaste a orar esperando realmente recibir, sabiendo que Dios te escucha y que el Señor siempre responde, aunque no siempre de la manera que nosotras queremos, pero el Señor siempre responde? Y bueno, la pregunta sería, ¿puedes notar en qué sentido tus oraciones están siendo diferentes? Incluso si quieres anotar en el chat, pues nos encantaría saber qué es lo que está pasando contigo a través de este material. Y también recordarte, la semana pasada aprendimos a orar, nos enseñó Pablo, él cómo oraba por sus amigos, no por el cambio de sus circunstancias, sino, ¿se acuerdan? De acuerdo a Efesios 1, veíamos que él pedía para que conocieran mejor al Señor, que entendieran, se les revelara la esperanza a la cual ellos habían sido llamados y la riqueza de su herencia. ¿Estás pidiendo así, intercediendo por alguien de esta manera o únicamente estás orando para que sus circunstancias cambien? Que bueno, ya vimos que también es válido, pero hay cosas todavía más importantes. Ir a la raíz, ¿no? Es lo que queremos aprender, ir a la raíz de las cosas. Y otra pregunta,
estar siendo íntegra en tu oración. Fue de las cosas que aprendimos la semana pasada, hacer las mismas en todo lugar en cuanto a nuestra oración. Vimos ahí en Mateo 6 que los hipócritas les encantaba orar delante de los demás para que fueran vistos y tener la recompensa de ser alabados, de ser reconocidos. Pero Dios quiere desarrollar en nuestra vida de oración que seamos personas íntegras, las mismas en todo lugar. ¿Tus oraciones públicas fueron tan frecuentes o tan intensas como las privadas? Bueno, estamos llamadas a eso, amigas. Y bueno, ¿qué les parece? Ya estamos aquí varias y oramos para empezar. ¿Y sabes qué? Hoy te invito a tomar un café conmigo. Yo ya aquí tengo mi café. La verdad es que para mí es muy difícil separar el estudio de la palabra de un delicioso café. Y pues regálate este tiempo, tómate un café conmigo, siéntate, agarra tu libreta, agarra tu Biblia, tu libro si ya lo tienes y vayamos juntas en lo que hoy vamos a ver. Vamos a orar. Señor, damos gracias, estamos contentas, nos permites estar unidas, aprendiendo juntas de ti acerca de este tema, Señor, tan importante, columna de nuestra fe. Orar es tratarte como lo que eres, un Dios. No orar es no tratarte como lo que tú eres. No orar es tomar tu lugar, Señor. Estamos entendiendo y queremos, Señor, que tú hagas vivo, que tu Espíritu Santo tome todo esto que nos estás enseñando y lo haga vida en nuestras vidas. No queremos salir informadas, Señor, sino que tu Espíritu Santo nos vaya transformando, que tú pongas tu verdad en nuestra mente acerca de la oración, qué es, para qué es, y nos inclines a realmente no llevarla como una disciplina espiritual, como una obligación, como algo que hacemos los hijos de Dios, Señor, sino a transformarla a una vida de oración, a que sea realmente deleitoso estar contigo, a tener esa conciencia, Señor, de que orar es estar contigo y que es el momento precioso donde te disfrutamos y donde tú bajas de lo que hay en tu corazón al nuestro. Haz esta obra, Señor, en cada una de nosotras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues bueno, les quiero decir que el capítulo 3 no me resultó muy fácil, pero le he pedido a Dios que me ayude a exponerlo de la manera más sencilla y práctica. Pero lo que sí es que es muy interesante y muy importante lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a contestar preguntas como ¿por qué la mayoría de las personas oran? No importa la cultura, el credo o el tiempo en la historia. Saben que en todas las culturas siempre ha habido un tipo de religión o de oración. Y la siguiente pregunta sería, si toda la humanidad en lo general ora, ¿es el mismo tipo de oración? ¿Es el mismo objetivo? Y mira, si tienes ahí tu material, ve a la página 43 y el capítulo empieza con una pregunta muy buena que hace el autor. Dice, ¿qué es la oración? ¿Todas las innumerables formas de oración en el mundo son en esencia lo mismo? Y si no lo son, ¿cómo definimos y reconocemos la verdadera oración de la que no lo es? Y bueno, hoy vamos a autoexaminarnos a ver si nuestra oración, la oración bíblica como hijas de Dios, no está manchada o salpicada de otros elementos que no son bíblicos. Vamos a ver, hoy vamos a contestar la pregunta, ¿qué es lo que nos muestra la Biblia en cuanto a la oración? ¿No? ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la oración de la que habla Dios? ¿Qué diferencia hay entre las diferentes oraciones, por ejemplo, budistas, hinduistas, todas estas religiones orientales que también son muy dados a orar? Hoy aprenderemos a distinguir entre la oración bíblica y la no bíblica, y la idea es aprender esto, pues no nada más para ser informada, sino para realmente separar la verdad de la mentira y realmente practicar la oración que abre la puerta, ¿no?, real a una comunión, a una relación con Dios. Entonces, comenzamos. Y yo comenzaría diciéndote, ¿sabías que los sociólogos no han podido encontrar una cultura que no tenga alguna forma de religión o de oración? Qué interesante. A través de toda la historia y del estudio de las culturas,
no han podido encontrar una cultura que no practique alguna forma de oración o de religión. Siempre esto nos revela y observamos que siempre ha habido un intento de comunicación entre el ámbito humano y lo divino, ¿no? Al parecer es como si fuera un instinto humano la oración, porque siempre se ha visto a través de la historia, de las culturas, de los países, de los tiempos. La oración es uno de los fenómenos más comunes de la experiencia humana. Aún los no religiosos y los ateos, ¿sabes?, que oran en determinados momentos. Incluso ahí en el libro el autor nos sacaba algunas estadísticas que, por ejemplo, se ha visto que un 30% de los ateos llegan a orar en diferentes momentos. Incluso los que no tienen alguna preferencia religiosa, o sea, que no se sienten identificados con algún grupo, también oran. Las estadísticas y los estudios muestran que aún ellos oran, o los creyentes que se han alejado de la congregación, se reporta este estudio que siguen orando, ¿no? Entonces, y también se observó que entre más edad vamos teniendo, más oramos, ¿no? Vamos teniendo más años en la vida, nuestra tendencia a orar va creciendo. Por eso veíamos a nuestras abuelitas siempre ahí orando. Aunque las personas, y ahora le voy a decir, hay personas que aún en los momentos de peligro no oran. O sea, sí existe un grupo que definitivamente nunca ha orado y nunca orará, pero la mayoría sí, así que podríamos decir que la oración es un fenómeno mundial, a lo mejor no universal, que podamos aquí afirmar que todos, absolutamente todos, el 100% de la humanidad ora, no lo podemos afirmar, pero sí la mayoría, así que podemos decir que es un fenómeno mundial que ha sucedido a través de la historia. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es que el mundo secular explica el fenómeno de la oración? Y quiero decirte que los que utilizan el modelo darwiniano, que es en pocas palabras los que lo hacen en base a la evolución, como Carlos Marx, Freud hizo estos estudios, ellos teorizan que la oración es una forma de que los seres humanos usan para adaptarse a su ambiente, para controlar las fuerzas de la naturaleza. Ellos explican así, o sea que esto que se ve general a través de todo el mundo surge de esa necesidad del ser humano por adaptarse al medio ambiente y controlar las fuerzas de la naturaleza. También ellos explican que con el paso del tiempo esta oración fue evolucionando y alcanzó formas más refinadas y contemplativas, ¿no? Ya no pretendían tanto comunicarse con un Dios personal, sino ya fue evolucionando en la humanidad, en algunas partes, y lo vemos, la oración no para comunicarse con Dios, sino para mirar hacia adentro y buscar cambios de conciencia y paz interior. Y bueno, nosotros vemos actualmente, aún en Occidente, que hay una oferta enorme ahorita de meditaciones y grupos y tendencias de buscar una oración más que nada que en ti misma, tú por medio de oración pueda cambiar tu conciencia, o sea, que sea renovada tu mente y que puedas obtener paz interior. Pero pues nosotras que somos las hijas de Dios y conocemos las escrituras, sabemos que esto pues son como aspirinas. De momento la gente se siente muy relajada, muy tranquila, pero regresan a su vida normal. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano que nos da Dios a sus hijos, pues para ellos no es posible, amigas, ¿no? Y bueno, vemos ahí a muchos gurús que se entregan de lleno toda su vida a estar todo el tiempo en un estado contemplativo, porque si no están en ese estado, pues no hay paz y no hay cambio de conciencia. Y bueno, hoy vamos a hablar de todo esto, ¿no? Fíjate que estos teóricos darwinianos que explican la oración a través de la evolución pensaban que el futuro de la oración era muy sombrío, o sea, que iba a desaparecer, dado que la oración, ellos dicen que surgió antes de la ciencia, ¿no? Eran unos esfuerzos precientíficos con el propósito de usar la religión o la magia para controlar el mundo. Pero ahora que está surgiendo la ciencia, la oración ya no ayuda al ser humano a adaptarse al medio ambiente,
Pero ¿qué creen? La oración no ha desaparecido, continúa. E incluso ahorita en esta época, como hemos visto, hay una oferta enorme de diferentes métodos y tipos de oración a través del mundo. No, esta necesidad no ha desaparecido. Incluso personas expresan que aún antes de Cristo han experimentado una sed inmensa de tener comunión con Dios. En grupos no apegados a la Biblia, buscaban, anhelaban a través de diferentes métodos de oración que les brindaba el grupo, el poder disfrutar, el tener esa relación, esa comunión, ese experimentar de Dios, ese recibir de Dios, pero que siempre era muy frustrante, no les llevaba a nada, ¿no? Y bueno, esto también muchas veces las llevaba a la búsqueda errónea de otros métodos de oración. Y yo te preguntaría, ¿nosotras como hijas de Dios hemos caído en esta trampa? O sea, es posible que al no estar entendiendo la oración bíblica tú y experimentándola y viviéndola tal como es, conforme a la verdad de lo que revela Dios, pues tú has experimentado aridez en ello y a lo mejor has sido jalada aún conociendo a Dios a otros sistemas donde tú quieres experimentar a Dios, recibir de Dios y tener paz interior y todo lo que solamente Dios puede otorgar. Pues bueno, vamos a estar viendo este día con respecto a ese tema. Y bueno, la pregunta sería, dado que vemos que es un fenómeno mundial, ¿tú qué opinas? ¿Es un instinto o es un don espiritual? Vamos a contestar esta pregunta. Miren, como fenómeno mundial podríamos decir que hay una oración instintiva, ¿no? Y es la que pide ayuda basada en un sentido bastante general y borroso de Dios, en un esfuerzo por comunicarse. Sí hay como, o podríamos ver que hay un instinto en la humanidad, ¿no? Pero que este instinto está basado en un conocimiento de Dios muy vago, muy borroso, y es un intento por comunicarte. Realmente no puede ser una conversación real, ¿no? Tú piensas, cuando tú vas a una reunión, hablando de si la oración es conversar con Dios, intimar con Dios, relacionarme con Dios, pues tú piensas, cuando vas a una reunión donde conoces personas nuevas, pues tu nivel de conversación, de intimidad, de relación es muy vaga, porque pues vas a estar hablando de cosas superficiales. Tú no conoces bien a la gente, a la otra persona, ni la persona a ti. Entonces, así como que andar abriendo el corazón y que la otra lo abra, pues no, o sea, te detienes en los temas triviales, superficiales, ¿no? Entonces, este tipo de oración instintiva que ves en lo general alrededor del mundo, pues no puede ser una conversación real porque el conocimiento de Dios es vago, ¿no? Este tipo de oración viene de una forma intuitiva. Y por lo general a través de la naturaleza. Es como el hombre a través de los años ha observado, como dice la Biblia, lo creado, y al ver lo creado se dan cuenta que hay aquí un creador, un diseñador, un sustentador de todas las cosas. Digamos que esta oración instintiva es como una bengala de emergencia en respuesta a un sentido de la realidad de Dios, ¿no? Cuando hay una urgencia, aunque yo no conozco bien a Dios, ni mucho menos, pero yo aviento una bengala, como el náufrago en el mar, ¿no? ¿Tú alguna vez has hecho este tipo de oración? ¿Tú has orado a Dios como una bengala, de una manera intuitiva, instintiva, sin tener realmente un conocimiento real de Él? Porque si lo estás haciendo así, pues aquí podríamos ir observando que no se está entablando una relación real con Dios. En contraste, la Biblia, la oración la muestra como un don espiritual que recibimos los hijos de Dios, los que hemos sido reconciliados con Dios, tenemos acceso al Padre, ¿no? Es donde se rompe el velo y yo ahora, ese Dios, ese Creador se convierte en mi Padre y se rompe el velo, se abre la puerta a través de Cristo para que realmente yo pueda entrar en esa conversación, en esa intimidad, en esa relación con Dios. Y esto se activa obviamente a través de la Escritura y el Espíritu Santo.
Y a través de la Escritura y el Espíritu Santo, nuestra comprensión de Dios puede llegar a ser clara. Y ahí es donde realmente, al conocer más a Dios y saber que Él me conoce a mí, es donde sí se abre la puerta a un ir y venir, a una relación, ¿no? Algo dinámico. Se vuelve, entre más conocimiento bíblico real de Dios hay, se convierte en una conversación personal y genuina, y es como una respuesta a la revelación específica de Dios, ¿no? Y en esa conversación no solamente revelamos información a Dios, sino a nosotros mismos. Y lo podría decir más bien Dios, habíamos dicho que la oración es el medio por el cual yo llego a conocerme realmente, ¿no? Entonces la conversación se convierte en un encuentro personal, ¿no? Solamente en este ámbito, cuando nos conocemos realmente. Yo de seguro sé que tienes algún grupo de amigas en general con que te relacionas a nivel superficial, pero existen las íntimas, ¿no? Cuando ya se irá a tomar café es un encuentro personal porque tú te has abierto a ella, ella a ti, y entonces realmente se da una relación, ¿no? Una intimidad, una verdadera conexión. Y en esa conexión es donde Dios se revela a nosotros. Ahora, pensando en este fenómeno mundial de la oración, yo te preguntaría, ¿todas las formas de oración en el mundo son en esencia lo mismo? ¿Van al mismo lugar? Es como pensar un poquito que todos los caminos llevan a Dios, todas las oraciones son escuchadas por el único y verdadero Dios. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Bueno, ¿y en qué se diferencian? ¿No? ¿Cómo podemos diferenciar una de otra? Miren, no puede ser lo mismo, ¿no? Definitivamente, en esencia no es lo mismo, porque los objetivos y los dioses son tan diferentes en las mentes de los que oran. Lo que está esperando un budista, un hinduista, de un cristiano es muy diferente, ¿no? Los grupos prehispánicos o grupos que están en África, separados, tribus, con la concepción de Dios y lo que esperan es diferente, entonces no pueden ser en esencia lo mismo. Insistir en esto es erróneo. Sin embargo, Dios en su palabra nos revela, nos muestra que Él, por su enorme bondad, porque Él es así bueno y bondadoso, inclinado a hacernos bien, contesta peticiones aún de los no hijos. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la petición de los ninivitas y del malvado rey Acab. Nos muestra que ellos no eran parte del pueblo de Dios y sin embargo Él por su bondad contestó oraciones. Entonces podríamos ver que en gente que no tiene a Dios como el Dios verdadero, a Jesucristo el mediador y al Espíritu Santo como el consolador, llegara a recibir contestación de algunas de sus oraciones, pues sí puede llegar a ser posible y la Biblia no los muestra. Pero bueno, claro que nunca va a ser igual la relación entre padre e hija, ¿no? Se marca una gran y enorme diferencia. Por ejemplo, mira, hablando de los diferentes grupos, tú sabías, los budistas en sus ruedas de oración, ¿sabes cuál es su objetivo? Bueno, es lanzar oraciones de compasión hacia la atmósfera para unir lo espiritual con lo natural, mitigar el sufrimiento y liberar la bondad. Ese es el objetivo de los budistas, ¿no? Otra vez, es lanzar oraciones de compasión hacia la atmósfera para unir lo espiritual con lo natural y así mitigar el sufrimiento y liberar la bondad. No, ellos no se dirigen a un ser, a un creador personal. La finalidad, por ejemplo, de los hindúes es que ellos oran pidiendo ayuda o paz, ¿no? En el mundo, a cualquiera de sus millones de dioses, creo que tienen 2 millones de dioses. El objetivo final de ellos, del hinduista, al orar, es la unión con el Ser Supremo, con Brahma, y escapar de los ciclos de reencarnación. Y ya desde ahí, pues ya hay una mentira, una falacia, ¿no? Porque si vamos a Hebreos 9:27, mira lo que dice: así como está establecido que los hombres mueran una sola vez
y después venga el juicio. O sea, no hay ciclos de reencarnación. Y bueno, entonces el objetivo de su oración pues realmente no está produciendo nada, ¿no? Y duele, amigas, no podemos detener dar las buenas nuevas a los que nos rodean. Hay mucha gente que está orando, esperando recibir, esperando tener un encuentro con el Dios verdadero, pero no ha encontrado que el camino, la verdad y la vida a esta relación, a esta conversación, a esta intimidad, es a través de Cristo. Así que nosotras pues tenemos un gran tesoro, ¿no? El valor de darle a la oración debe ser inmenso, amigas. Si vemos en contraste con lo que todo el mundo no disfruta de una oración y una conexión real. Estos estudiosos como Freud y Jung, estos psicólogos, se pusieron a estudiar este fenómeno mundial de la oración y la diferenciaron en dos grupos, ¿no? Mística y profética. Y bueno, la mística tiene mucho que ver con las religiones orientales, aunque también dentro de la creencia, de la fe cristiana podemos encontrar algunos toques místicos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere la palabra místico. Y entonces hablan ellos de que hay una oración mística, que es sobre todo de los orientales, y la profética. Cuando ellos hablan de la profética se refieren a las oraciones que vienen en nuestra escritura, en la Biblia, a través de los profetas, los salmistas, los apóstoles, incluso las mismas oraciones que hizo Jesús. La oración mística está orientada hacia adentro, la profética está orientada hacia afuera, ¿no? Una diferencia importante es que la oración mística, ante todo, dos tipos de oración son diferentes por su idea de Dios. Los místicos ven a Dios como un Dios inminente, es decir, que está dentro de nosotros y dentro de todas las cosas. O sea, Dios está dentro de esta taza, está dentro de mí, está dentro del árbol, ¿no? Los místicos orientales tienen mucho esta idea, y la fe cristiana tenemos la idea que es un Dios trascendente, es una persona diferente a nosotros, ¿no? Y yo hice aquí un listado, el autor hace un análisis muy completo de la diferencia entre una oración mística y la profética, y me gustaría compartirte alguna de las ideas, ¿no? Para empezar, el mundo secular piensa que la oración mística es mucho más sofisticada, ¿no? Mucho más elevada, y la petición no es a un ser personal. La más pura, ya vimos que se encuentra, de las oraciones místicas, se encuentra en las religiones orientales. El misticismo, ¿qué hace el misticismo? Bueno, minimiza la diferencia entre Dios y el hombre que ora. Su propósito es que se disuelva la personalidad humana y desaparezca, y sea absorbida en la unidad infinita de la deidad. O sea, que tú te fundas en uno con Dios, ¿no? En contraste, la oración profética, el objetivo no es la absorción de Dios, sino la cercanía con Dios y el establecimiento de una relación. La oración mística es una contemplación silenciosa, tranquila, sin palabras. Y cuando lo logramos, ya no hablamos con Dios, sino somos parte de Dios, ¿no? Hay esta idea de ser absorbidos y fundirnos en uno con Dios. En la profética, la que vemos en la Biblia, es clamar, demandar, suplicar, es como una lucha verbal, digamos. Es la clase de oración que vemos pues en David, en los profetas, en los apóstoles y Jesús. El místico piensa, fíjate, que puede convertirse en algo meritorio por medio de la oración, ¿no? Y es un medio que ellos utilizan para salvar sus propias almas. Y en cambio, el profético, los hijos de Dios, ya sabemos que la oración no nos hace meritorios, somos meritorios por la obra de Cristo. O sea, merecer, no tengo que hacer algo para merecer. Yo ya fui adoptada como hija y es un don espiritual, y es un privilegio el yo poder tener una relación abierta con mi Padre Celestial. No busco ser salva a través de la oración. Pero yo te preguntaría si a veces no estás un poco entrampada en esto, pensando que el orar, el tener la disciplina espiritual de orar, te hace merecedora de.
Y bueno, ahí habría una mentira. La oración no es una transacción donde yo doy algo y entonces Dios me debe algo. La próxima semana hablaremos más de eso. Vamos a aprender cómo es conversar con Dios, pero bueno, estamos estableciendo bases, ¿no? Regresando, la oración mística conlleva un largo proceso de purificación. En la oración mística se espera un ascenso gradual hasta llegar a nuevas alturas de visión y unión con Dios, mediante el cual el adorar logra alcanzar un estado de puro amor y llegar a ser apto y digno de la presencia de Dios. En cambio, la profética, la que nos muestra la Biblia, no es una forma de purificación para mí misma, ¿no? Sino es depender de la gracia de Dios y de sus dones. Y yo sé que yo ya he sido purificada por medio de la obra de Cristo. La oración sí me lleva a un proceso de santificación donde me va Dios limpiando, pero de entrada yo ya tengo una relación porque yo ya estoy limpia. No oro para que se abra la puerta está abierta. Yo oro y en un momento dado pido perdón por mis pecados y que haya victoria sobre ellos para un proceso de santificación, de transformación. Son objetivos diferentes. ¿Puedes ver la diferencia? La oración mística sobre todo encuentra su punto culminante sin palabras y de forma sosegada. Y uno de los gurús más importantes que dice que alcanzó este estado, pues que él dice que únicamente en ese estado él estaba solo, no estaba con Dios. Qué triste, ¿no? Tanto esfuerzo para llegar a verte a ti mismo, nada más, solo. En cambio, la profética encuentra su expresión final en las palabras de alabanza y una explosión de fuertes emociones, ¿no? Cuando hemos experimentado un momento maravilloso, íntimo con Dios, va a terminar siendo una expresión verbal de alabanza y claro que va a haber emociones de amor, de alegría, de gozo, de satisfacción. La oración mística pues tiende a la desaparición de límites entre uno mismo y Dios. En cambio, la profética conduce a un mayor sentido de diferencia entre mí mismo y Dios, y el Dios majestuoso, ¿no? Y un conocimiento del pecado. Sin embargo, también muestra la gracia, a pesar de todo, abre el camino hacia la intimidad con Dios. O sea, la oración, al contrario, me lleva a ver la diferencia, la gran diferencia que hay entre mi persona y Dios, la distancia tan grande. Él es completamente santo, puro, bueno, y yo a la luz de eso puedo ver pues que soy, mi identidad en Cristo en cambio es profundo, decía que soy una pecadora redimida, ¿no? Que con un gran Dios que me ama, que es mi Padre de manera perfecta. Entonces, pues finalmente, este es un estudio que hacen los seculares, ¿no? La gente sin Dios, al observar el fenómeno de la oración, ven estas dos formas de oración. ¿Cuál es el punto de vista acertado sobre la oración? Pues miren, si estás conmigo, ve a la página 49 y vamos a encontrar, en la Biblia encontramos en cierta forma estos dos aspectos. No como los místicos que se quieren hacer uno con Dios, pero sí el disfrutar, ¿no?, de su presencia. Miren, aquí en el libro dice, la oración es en última instancia una respuesta verbal de fe a la palabra y gracia de un Dios trascendente. O sea que una persona es Él y yo soy otra persona, ¿no? Me trasciende. No un descanso hacia el interior para descubrir que somos uno con todas las cosas y con Dios, que esto es como panteísmo, ¿no? Dios está en mí y en todas las cosas. La oración profética dice, aunque sus advertencias contra el misticismo son cruciales, debemos reconocer que la oración también puede conducir con regularidad a un encuentro con Dios, lo que sin duda puede ser una experiencia maravillosa, misteriosa y de sobrecogimiento. Y ahí podemos ver que, por ejemplo, algunos salmos hablan de la contemplación de la belleza de Dios y de su gloria.
En el Salmo 27 y en el 63 David expresa esto. En el Salmo 131 David habla de un profundo contentamiento espiritual en Dios. Fíjense cómo lo dice él. Dice, he clamado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. ¿Qué tal? O sea, habla de que sí hay una experiencia en cuanto a un descanso, ante una satisfacción, ante una plenitud. Todas las que hemos sido madres hemos visto a estos nuestros hijos, esos bebés hambrientos, y después de que les damos el bibi, bueno, quedan así como en un estado de tranquilidad, de saciedad maravillosa. Y es algo que sí podemos, ese podría ser el misticismo de la oración bíblica, ¿no? Y yo creo que es de mucho anhelo el poder experimentar así a nuestro Padre Celestial. Y bueno, entonces así es como el mundo secular entiende la oración y la divide y le pone tipos, ¿no? Mística, profética. Pero vamos a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo la Biblia explica este fenómeno de la oración? ¿Cómo la Biblia explica que a través de todos los tiempos y las culturas la gente ha estado inclinada a orar como si fuera un instinto? Y pues la Biblia nos dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y llevar la imagen y semejanza de Dios significa que estamos diseñados para reflejar a Dios y relacionarnos con Él, ¿no? Nos da ciertos atributos de personalidad únicos, ¿no? Para poder relacionarnos con Él. Nada de lo creado tiene estos atributos de personalidad como nosotros. Un león, por más hermoso, majestuoso y feroz que sea, jamás tendrá la capacidad de relacionarse con Dios. Nada de lo creado, únicamente nosotros, Dios nos dio esos atributos de personalidad para poder relacionarnos y poder reflejarlos. Claro que sabemos que después de la caída esto quedó torcido, distorsionado, pero que en Cristo entra una recuperación paulatina, ¿no? De poder reflejar más eficazmente a nuestro Padre. Entonces, lo que nos dice la Biblia y lo que observamos es que hay un sentido de la deidad en todos nosotros, dado por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Calvino a este sentido de la deidad le llamaba el divinitatis sensum, que todos tenemos el divinitatis sensum. Está bonita esta palabra, ¿no? En latín. ¿Qué quiere decir? Y que todos lo llevamos. Por eso la semilla de la religión es sembrada en cada persona. Por esta razón la oración se ha extendido a toda la raza humana. Esa es la explicación bíblica a que sea un fenómeno mundial. Podríamos definir la oración como una respuesta personal y comunicativa al conocimiento de Dios. O sea, yo oro como respuesta a que yo percibo, ¿no?, que hay un Dios. Y de hecho, si vas conmigo a Romanos 1, del 19 al 21, me encanta leer esta parte de la Escritura. Aquí lo dice y explica, ¿no?, por qué la Biblia nos dice por qué todo mundo tiene este sentido y esta necesidad de Dios. Dice, para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo ha revelado, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaron que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? Entonces, también el Salmo 19 nos habla del 1 al 4, se los voy a leer. También aquí nos
nos dice cómo lo creado nos revela a Dios. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, o sea, lo que Él es, ¿no? El firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día, una noche se lo enseña a la otra noche, sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. O sea, el mensaje de que hay un creador, de que hay un Dios, un diseñador, es un mensaje callado, pero contundente, ¿no? Y que recorre toda la tierra. Por eso, en todas partes y en todos tiempos, el hombre ha levantado oraciones, ha buscado conectarse con Dios. Tenemos un indeleble sentido de que necesitamos algo o a alguien que está a un nivel superior y que es infinitamente mayor a nosotros, ¿no? Qué maravilla, qué diseño de Dios. Y bueno, ya que la oración finalmente, entonces la oración, si entendimos este punto, yo oro porque es una respuesta ante la revelación que hay de lo creado, al ver lo creado, de que hay un Dios, de que hay un diseñador, ¿no? Entonces, ya que la oración es una respuesta al conocimiento de Dios, eso significa que la oración depende por completo de la cantidad de este conocimiento. ¿Qué tal? Si tenemos un conocimiento vago, inexacto, si hemos creado al Dios de nuestra imaginación, pues nuestra oración se va a ver afectada, amigas, porque la oración bíblica real nos tiene que llevar a una verdadera relación. Hola, amigas. Se volvió a ir el internet. No, por favor, cuando los viernes les voy a pedir apoyo en oración para este estudio. Que acá en casa, saben que vivo por Chapalita, hay muchísimo árbol y creo que eso, las lluvias han entorpecido muchísimo la conectividad. Pero aquí estamos, amigas, no nos desconcentremos, ¿no? Entonces, el punto es que todos rehacemos ese sentido. Aquí el problema, toda la humanidad tiene un sentido de Dios, pero el problema es que el hombre tiende a rehacer el sentido de Dios para que se ajuste a nuestros propios intereses y deseos. Y únicamente la escritura, aún como hijas de Dios, hablábamos que hemos hecho un sincretismo del Dios de nuestra imaginación, de nuestra cultura, de nuestros deseos, de nuestra carne, y únicamente a través del Espíritu Santo y la escritura puede ser corregido y enderezado la imagen, la idea de Dios correcta, ¿no? Entonces, amigas, si tú tomaste el reto de leer Salmos, pues aplica Arde. Nosotras aquí en Semillas de Esperanza hemos hablado muchísimo de hacer el devocional con Arde, y rápidamente, para las que no lo recuerdan, si estás leyendo Salmos para desarrollar tu vida de oración, Arde es el acróstico. A es esto que leo, que me dice acerca de Dios o qué atributos. R, cómo se relaciona con Cristo, esto que leo. D, qué debo poner, qué debo quitar. Y E, cómo me da esperanza o me hace más fuertes. Y una vez recomiendo, dado que la oración es una respuesta al conocimiento de Dios, pues forma un grupo de estudio y ponte a estudiar los atributos de Dios, y siempre he recomendado el estudio de Paul Washer, ¿no? Lo encuentras en Google. Ahora, dentro de esta comunicación, de esta relación, dentro de la oración, el objetivo no es solamente compartir ideas, sino a nosotras mismas. La comunicación puede conducir a una revelación personal de dos vías, donde yo intimo, yo me revelo, yo soy quien soy delante de Dios, y Él también me revela quién es, ¿no? Y esto pues produce una experiencia dinámica, ¿no? Tratar a conocer a Dios. Si estás conmigo, me gustó mucho en la página 55, habla de que conocer a Dios es un asunto de trato personal. Dice, conocer a Dios es más que el conocimiento sobre Él, es un asunto de tratar con Él a medida que Él se abre a nosotros, de que Él se ocupe de nosotros. Los amigos abren sus corazones entre ellos por lo que dicen y hacen.
Nosotros no debemos olvidar que conocer a Dios es una relación emocional, al igual que intelectual y evolutiva. Y no podría ciertamente haber una relación profunda entre personas si no fuera así. Entonces, fíjense qué hermoso a lo que estamos llamados a través de la oración. Ahora, para ir aterrizando este día, pues Job fue lo que experimentó a través de esas pruebas tan difíciles que Dios permitió que pasara. Él tuvo ese conocimiento de Dios de una manera viva y activa. Y a través de Job aprendemos lo que es escuchar y responder, ¿no? Porque finalmente, si yo quiero relacionarme, si yo oro para escuchar de Dios, conocer de Dios, que Él me guíe, que Él me responda, pues tengo que, ante lo que escucho, tengo que responder. Miren, Job, ya lo decíamos la clase pasada, él procesó todo su dolor y sufrimiento a través de la oración. ¿Tú cómo procesas tu dolor y sufrimiento? ¿Cuáles son tus herramientas, no? Sin embargo, vemos a Job que no puede aceptar la vida a la cual Dios le ha llamado a vivir. Lo vemos a él en una lucha, haciendo preguntas, en un momento dado en el libro de Job, muy desafiantes, ¿no? A Dios. Y entonces vemos cómo los cielos se nublan y Dios le habla, ¿no? El relato, y él mismo Dios le relata con vívidos detalles su creación y cómo él sostiene al mundo, el universo, cómo él es el sustentador y creador de todo. Ante esto, Job se asombra y se abate, ¿no? Por esta visión más profunda de Dios y tiene una revelación más clara, más fuerte a través de esto, y termina pronunciando una oración de arrepentimiento y adoración magnífica. Mira, si vas conmigo a Job, al capítulo 42, fíjense después de esta experiencia con Dios, cómo termina él diciendo. Dice, entonces Job le respondió al Señor y le dijo, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido, que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Esta es la respuesta de Dios, de Job, ante un Dios que se ha revelado ante él por encima de sus circunstancias. Entonces, la pregunta del libro de Job plantea que la pregunta es esta, en el capítulo 1, si vas Job 1, del 9 al 11, nos dice cuál es la pregunta que plantea el libro de Job. Fíjense, dice, pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no le proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra, pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Es con lo que arranca a Job, ¿no? Y la pregunta es esta, en otras palabras, ¿es posible que el hombre pueda llegar a amar a Dios por quien es Él? Para que así haya un contentamiento básico en la vida a pesar de las circunstancias. ¿Es posible llegar a amar a Dios por quien es Él, no por lo que Él hace por mí, por lo que Él me da? Y llegar a amar a Dios por lo que Él es básico, amigas, porque es la única manera de poder encontrar cierto contentamiento básico en la vida a pesar de las circunstancias. Entonces, contestar esta pregunta, ¿es posible? Al final del libro, la manera en que contesta Job ante la revelación de Dios es que sí es posible, pero solo mediante la oración. Solo mediante la oración, amiga. Yo no sé qué circunstancias puedas estar viviendo hoy en día, pero la oración es esa llave que te va a llevar a
tratar con el dolor, el sufrimiento, las cosas pues desagradables, dolorosas de la vida, ¿no? Y bueno, conclusión de este día, ¿qué dirías que aprendiste hoy? Nos gustaría que pusieras ahí en el chat con qué te llevas, y pues vimos que la oración es un fenómeno mundial, ¿no? Y este fenómeno, esta inclinación del hombre a quererse conectar con Dios, responde a que Dios se ha revelado al hombre, ¿no? Y el hombre lo puede ver a través de la creación. Entonces hay una inclinación intuitiva a buscarlo, a refugiarse en él, a recibir de él. Pero también entendimos que no todas las oraciones son las oraciones que realmente, no todas las oraciones establecen una relación con él, intimidad con él, ni son oraciones bíblicas. Vemos grupos que pues tienen una idea de Dios totalmente diferente y un objetivo totalmente diferente. Pero las hijas de Dios tenemos la gran bendición de que el Dios verdadero, el único, se nos ha sido revelado, que a través de Cristo tenemos esa llave que abre la entrada al aposento santo, ¿no? Santísimo, para relacionarnos, intimar y recibir de Él, ¿no? Y recibir sobre todo revelación de quién es. Y pues como Job, ¿no? Tenemos problemas para aceptar las circunstancias difíciles que a veces nos toca vivir, pues únicamente a través de la oración y la revelación que hace Dios a través de esta nuestras vidas. Y bueno, la próxima semana, amigas, empezaremos a ver qué es exactamente conversar con Dios. Vamos a entrar en materia. Yo quiero conversar con Dios realmente, tengo todo para hacerlo, pero ¿qué es realmente conversar con Dios? ¿No? Cuando es un... bueno, no les voy a adelantar. No se pierdan, ahora sí, como dicen por ahí, no se pierdan su próximo capítulo y nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.